Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela, a la que hay que amarla y para amarla hay que respetarla y admirarla y ser íntegros y leales a ella misma. Hoy es 25 de enero, jueves 25 de enero del 2024, en mi programa 801. Gracias realmente a todas las manifestaciones de apoyo, de solidaridad y de acompañamiento. A todos ayer cuando me expresaron la motivación, el seguir adelante en este programa, en esta plataforma comunicacional de MCN TV Internacional y de Noticias MCN Venezuela Blog Pop, plataforma comunicacional y radio inclusive, plataforma comunicacional de el Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional, humanista y republicano, impulsador de la justicia y la libertad para esta maravillosa patria que se llama Venezuela. Realmente, hoy jueves de análisis, siempre toco los jueves para el tema internacional, pero voy a comenzar con lo nacional para tocar un tema, si me da el tiempo, al tema internacional, porque esto hay que decirlo. Y cuando decía gracias al apoyo, dándole primero la bendición y la paz para todo el pueblo venezolano, para el venezolano de bien, y sobre todo para todos mis seguidores y los aliados que retransmiten esta programación. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios los bendiga realmente en este gran día. El título del programa de hoy, cuando el río suena, es porque ruido de sable hay, tras la práctica nazi en las Fuerzas Armadas. Es lamentable que lo sucedido en esta misma semana, allá en Fuerte Tiuna, cuando los esbirros encabezados por el alto mando militar de Padrino López, los que encabezan el REDI, el SODI, etc., y el DGCIN, encabezado por Iván Hernández Dala, y todos ellos, cómplices de tortura, de manera al propio estilo, porque así hay que decirlo, de cualquier práctica nazis. Cuando ya pensábamos y estábamos creídos que los ejecutores como los Castros de Cuba, quienes tienen todavía sus tentáculos dentro y se dirigen al régimen de Maduro, y sobre todo en las Fuerzas Armadas, cuando ya pensábamos que los Gómez, los Pérez Jiménez, al estilo de Pérez Jiménez, y también Pinochet, Bordaberry, o por último un Organe o Videla, asesinos militares que habían finalizado aquellos indignantes recuerdos, tristes recuerdos de las torturas en América Latina. Cuando pensamos que eso se había agotado, pues lamentablemente hoy está más vigente que nunca. En Cuba todavía, en Nicaragua desde luego, y aquí en Venezuela. 3 países que se mantienen bajo esos esquemas de terrorismo mental, de enfermizas acciones de quienes temen entregar el poder por las vías democráticas porque saben que pudieran ir presos en todo momento por las violaciones de los derechos humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos violada completamente esta carta, de lo expresado en un título bien largo en la Constitución nuestra. Todo esto sabemos que no entregan el poder. Habían recordarse que en el 2013 este mismo régimen usurpador y legítimo creó la ley para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
ley vigente desde el 22 de julio del 2013, pero como todo acá, dentro del marco de la legitimidad y la legalidad de un Estado fallido, forajido, es aplicable, pero para ejecutarlas más bien y no para prevenirlas en todo caso. Si no, vean las mazmorras del EGSI o del helicoide o del SEBIN, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, cuando vemos esto, yo sé que lo que estoy diciendo es comprometedor para mí y para mi gente, pero tengo que decirlo con responsabilidad, porque hay dos cosas que tenemos que tener claro. El miedo debe ser visto como una fortaleza para lograr a veces un objetivo, sobre todo en los hombres de bien. Porque los hombres que ejecutan el mal y hacen práctica del mal, de la mentira, del populismo, en ellos todos sabemos que los llevan a cometer acciones que van contra la vida de los demás, violando los derechos humanos y saqueando, robando, la corrupción, etc. Los lleva a cometer esas fallas graves, sin medir con quién o contra quién. El miedo del lado del bien debe ser considerado como una verdadera fortaleza porque te atreves a hacer las cosas más bien, afrontando la circunstancia y dando un paso hacia adelante para poder cambiar las cosas para bien. Pero hay una expresión coloquial y popular, el culillo, y perdónenme porque tengo que expresar así, ese solo ataca a los hombres del mal, que hasta diarrea les da y hasta se orinan inclusive. Porque ellos saben, y por eso accionan de esta manera que narro, porque ellos saben que tienen que inclusive usar pañales desechables porque la diarrea es grande, porque se salen de valientes, pero cuando a ellos les alcance tanto la justicia divina como la terrenal y el ya ganado repudio popular, ellos asumen que están perdidos en su vida todo, pero quieren llevarse a otros por delante. Esa es la práctica de estos regímenes. Totalmente en lo cierto. Ahora bien, corresponde al pueblo. Si caes en la etapa del culillo, que te hace inmóvil, que te hace indiferente, que buscas la manera de no meterte en nada, o buscas el miedo del bien para poder reaccionar y revertir esta situación. Que no se trata de ir a confrontar por confrontar, porque eso es lo que buscan estos regímenes, que confronten para darle motivos. El usurpador de Miraflores dijo en estos días, ayer o antier, que estaba creando todo este tema de la mal llamada furia bolivariana, que es una furia criminal, a todos los extractos, como al propio estilo cubano que creara Fidel Castro en sus primeros años de dictadura, para ser comités de vigilantes. Y esto es un plan viejo, esto no es un plan nuevo. Pasa que aquí hay memoria corta para poder crear esas estructuras a todo nivel, estatal, regional, municipal, parroquial y hasta en los barrios, para de sapos poder vender a quienes piensen distinto o lo que pensemos distinto. Con la mirada complaciente y el eterno silencio otorgante de la dirigencia del famoso G4, que llega hasta un límite porque se callan por el temor. Sobre todo de la D de Ramos Ayú y de un nuevo tiempo de Manuel Rosales, que mantiene reuniones en casas particulares, pero solo pensando en el tema de poder apoyar a su gobernante temporal, por la complicidad con el régimen, para seguirle soportando. Y hasta participan en caminatas y marchas, pero todos sabemos que hay detrás de ello, porque sus líderes, fundamentalmente cabezas de ellos, como Ramos Ayú, Rosales, y paro de contar otros, no abren la boca en este tema. Se quedan callados porque su complicidad es extrema y arrodillante ante el régimen, que no prefieren callar y otorgar. Esa es la realidad.
Ahora bien, ante el cruel escenario que hoy vivimos, donde esos 33 miembros de la FAN fueron expuestos desnudos y esposados para que se cambiaran en un patio. Nunca se había visto esto en Venezuela, salvo lo que ya dije de esos regímenes que acometían todos estos atropellos en Venezuela y en América Latina. Reviviendo eso, fueron expuestos, ¿no?, por una supuesta traición a la patria, donde evidencia la fractura, la fisura, las grietas en las Fuerzas Armadas, que piensan distinto y se cansaron porque ellos también tienen familia, esposa, hijos, nietos, sobrinos, etcétera, que están padeciendo la grave crisis humanitaria y que sienten y perciben en los escenarios que habría de venir si esto no se le da un parado. Hubo un general de división, 2 coroneles, 6 tenientes coroneles, 9 mayores, 2 capitanes, 6 primeros tenientes, 7 sargentos. Todos manejos de tropa. Caen ellos, pero quizás podrán callar al mensajero, pero seguro estoy que nunca el mensaje lo van a callar. Porque esto da una fuente de inspiración que debe hacer a todos y cada uno de los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad, de que todavía hay una base moral. Yo lo vengo diciendo hace años, en las Fuerzas Armadas Nacionales, todavía, quizás no sea la gran mayoría, pero yo diría al contrario, hay un reducto de oficiales, pero que representan una mayoría que definitivamente no solamente piensan distinto, sino les duele esta patria Venezuela y tienen esa base moral íntegra todavía para representar el uniforme de verdadero de las Fuerzas Armadas. Esa es la verdad. Que están infiltrados por inteligencia cubana, nicaragüense, iraní, etcétera. Eso lo sabemos. Pero valientes hombres estos 33 y muchos más que están callados, pero que esto más bien fricciona a las Fuerzas Armadas y levanta el malestar, la rabia, la rechera, como decía ayer, de una gran cantidad de Fuerzas Armadas activas, que debería abrir la boca los retirados que están inclusive fuera del país y empezar a manifestar su apoyo y solidaridad a estos hombres y mujeres inclusive. Exponerlas al desnudo en un patio, exponerlos al desnudo en un patio, al propio estilo, repito, nazi o de cualquiera de los ya no mencionados dictadores que cometieron todas estas tropelías, estos excesos en algunos tiempos en la América Latina. Había que recordar para finalizar aquellos casos. ¿Se acuerdan que esto se inició cuando el mismo innombrable Hugo Chávez, cuando el paro petrolero del 2002 y después en el 2003, es recordarlo de la Plaza Francia, la Plaza Altamira, la muerte de aquellos oficiales jóvenes, aquellos 4 creo que eran oficiales jóvenes, que los asesinaron. De ahí comenzó la historia triste del desaparecer y hasta matar a miembros de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que de los presos políticos que hoy se encuentran secuestrados por el régimen, 160 son de las Fuerzas Armadas, militares. ¿Y por qué no decir el asesinato sistemático de hombres que le acompañaron, como Raúl Baduel, y que después se le volteara completamente? O otros tantos que puedo decir, el capitán de navío, Arévalo Costa, y paro de contar. Pero esto decirlo lo compromete a uno y pudieran decir otras cosas. El analizar y decir las verdades de esta manera. Yo quiero hoy solamente invitarte a que lo reflexiones si todavía amas a esta patria, dentro o fuera de ella. Y veas este escenario. Ya no solamente el tema de salarios, de hambre, la solicitud de inútil de cronogramas electorales. Y digo inútil porque el régimen, a pesar de que Estados Unidos está presionando para que cumpla con el acuerdo de Barbados, todos sabemos que esto no cumplen. Lo que hacen estos eventos, estas acciones perversas, no cumplen nada, palabra, ni acuerdo, ni nada.
la amenaza de la administración de Biden, que es una amenaza de papel, todos sabemos que no atemoriza al régimen. Y es por eso que yo llamo nuevamente la atención a la Corte Penal Internacional, a usted, señor fiscal Karim Khan. Urge la justicia en Venezuela y para los venezolanos, para poder salir de esto, que sinceramente ni el Libertador nunca hizo esto, ni con sus propios enemigos. Y estos utilizan el nombre bolivariano cuando ellos saben que el Libertador nunca usó estas acciones, ni siquiera contra los apátridas españoles. Lo llevaban al paredón porque sabían lo que había hecho. Pero defendió al venezolano como lo hicieron aquella tropa de ingleses que defendieron en la gran batalla libertadora. ¿Qué esperamos nosotros, venezolanos? Te dejo esa reflexión. ¿Vas a seguir que los mesías o las mesías resuelvan? ¿Vas a seguir que haya más presos políticos civiles, como el caso de la gente de 20 Venezuela, y querer sacar del juego a María Corina por eso mismo? O lo que quieren hacer en Estados Unidos, declarado finalmente por el hijo de George Soros, Alexander Soros, quien dijo que había que sacar del camino a Donald Trump. Y ya ustedes saben qué significaba eso, porque saben que Donald Trump es la piedra del tranca, no solamente para los vagabundos, violadores de la democracia y la República Norteamericana, sino también en el continente y en el mundo entero. Que contra regímenes como estos, Donald Trump, si estuviera allí, la historia fuese otra. A eso quiero llamar a la reflexión en la mañana de hoy. De ti depende. Dios quiere actuar, sí, pero depende de tu actitud para que esa gracia de Dios se cumpla en lo que todos deseamos y admiramos, la justicia y la libertad. Nosotros seguimos adelante, Movimiento Salvación Nacional, y seguimos construyendo ese gran tejido libertador social, para que el nuevo liderazgo no ande solo, se sienta apoyado por todos los hombres de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Que Dios me los bendiga y recuerden que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Sigamos avanzando, que este año podemos lograr el cambio y la transformación definitiva de lo que tanto anhelamos los venezolanos. Por eso ellos tienen miedo, pero también tienen culillo.